Hola, hola. Tanto tiempo. Bien, pues. Hola, hola. ¿Cómo está? Buenos días. Em, ya vamos a comenzar. Yo les envié un correíto explicándoles que de los dos bloques de hoy voy a poder hacer solo el de ahora, el primero. El segundo, me pasa que tengo que ir a la, a la Cormún y tengo que estar antes de la una, entonces por eso que iba a quedar como a media. Entonces prefiero dejarlo. Quería consultarles si ustedes me pueden decir después si quieren el segundo bloque lo recuperamos otro día o se los grabo y ustedes después lo ven asincrónicamente o lo hacemos como una actividad. Eh, Voy a dejar una votación, ¿ya? Y ahí ustedes... ¿Alguien levantó la mano? Sí, era para decirle que igual, por lo menos a mí me dependía de la actividad que sea. Si es que alguna actividad o algo que sea muy difícil de entender o explicar, preferiría que fuera sincrónico. En el caso de que sea materia más pasable, asincrónico. Ya, ya, perfecto. Ahí la votación les voy a explicar y ustedes votan, ¿ya? Bueno, va a ser de lo mismo que vamos a ver ahora. Entonces, lo otro que les quiero mostrar brevemente es el programa bueno, en realidad la planificación. Esta es, sí. Bueno, las unidades las habíamos comentado, ¿cierto? Cinemática, dinámica, trabajo y energía, ondas y óptica geométrica, ¿ya? Bueno, ondas, la verdad que la unidad ondas da para un semestre entero, por eso es que eh, esto de movimiento browniano y simulaciones computacionales, sí, bueno, vamos a tratar de llegar ahí si tenemos el tiempo, ¿ya? Este, ¿Qué es lo que quería, bueno, mostrarles de acá? Es que esto, bueno, cuando seguramente, bueno, no creo que haya problemas en que lo aprueben, ya porque todavía lo está revisando, respecto de las unidades y los aprendizajes y, digamos, esas cosas. Yo pienso que más que nada se va a revisar el tema de la fecha de las pruebas y eso. ¿Mm? Pero acá en la semana 3, que sería la próxima semana, dice inicio del proyecto de enseñanza de la física, ¿ya? ¿Qué pasa? Que nosotros vamos a tener tres pruebas, como les había comentado, tres pruebas parciales, ¿sí? La primera prueba está acá en la semana 6, ¿ya? Prueba parcial uno. Después la semana 10, prueba parcial 2. Y la semana 14, prueba parcial 3, ¿ya? Siempre antes de la prueba parcial vamos a hacer un taller sumativo, ¿ya? Un taller en clases para ir colocando, para ir acumulando notas para la nota parcial 4, ¿ya? Eh, entonces, para dejarlo como, como ya estipulado, ¿ya? Para que no sea, digamos, el taller no va a aparecer de repente en cualquier fecha, sino que va a ser siempre una semana anterior a la prueba. ¿Mm? Ahora, eso independiente si es que hacemos alguna tarea o algo así. Las tareas esas, por ejemplo, la tarea que quedó de la clase uno de introducción, es una tarea que también es acumulativa, ya, pero eh, básicamente los talleres, esos que se hacen en clase, van a ser solo una semana anterior a la prueba. Entonces, vamos a tener tres pruebas parciales, esas notas acumulativas, puede ser de los talleres o una que otra tarea, pudiese ser, ¿cierto? Pero va a haber otra nota, porque cada prueba vale 20% más
la acumulación de los talleres, que es otro 20, pero tenemos que tener otro 20, el último 20, digamos, que es un proyecto. Se llama Proyecto Enseñanza de la Física, tema el agua. ¿Ya? ¿Por qué es así? Se nos pide, digamos, hay un museo que se abrió en la universidad, no sé si ustedes saben, que se llama Museo del Agua, ¿ya? Y en ese Museo del Agua se muestran este, diversas variables que afectan el uso del agua, el origen del agua, de dónde proviene, cómo se enseña la importancia del recurso, eh, etcétera. ¿Ya? Entonces, debido a eso, en las carreras de pedagogía, en alguna asignatura que sea afín, por ejemplo en física, se nos pide entonces crear algún proyecto, algo que la verdad que no es que se nos pida, sino que no es que se nos pida crear un proyecto, sino que se nos pide agregar este contenido dentro de la asignatura, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo voy a agregar? Porque, ¿qué pasa? Que el agua, perdón, tiene que ver con la unidad de ondas, ¿no? Eh, Sobre todo de lo que se llama ciencias de la Tierra, ¿no? Pero también tiene que ver con otras partes de la física, que es la hidrodinámica, la hidrostática, etcétera. Pero ese contenido de la hidrodinámica y la hidrostática nosotros no lo vamos a tocar porque no está en el programa de nosotros verlo, ¿ya? Pero sí eh, las otras actividades. Entonces, la próxima semana ahí dice la semana 3 dice inicio del proyecto. ¿Qué significa? Que vamos a hacer un proyecto que es grupal, ¿ya? Yo, bueno, ahora estoy haciendo como la rúbrica y la instructiva. Entonces, les voy a adelantar que es un proyecto grupal que se entrega a fin de semestre. Inicia la próxima semana, pero se entrega a fin de semestre. Aquí dice, en la semana 13 se entrega el proyecto de enseñanza de la física, tema el agua, ¿ya? Se entrega la semana 13, al fin del semestre. Y que consiste básicamente en crear eh, ya sea una guía de actividades, ya sea una clase, ya sea ¿cómo se llama? Una infografía, o sea, algo que permita enseñar, ya sea para cursos de básica o de media, que sea una actividad de aprendizaje respecto del concepto del agua, su importancia, el uso. eh, Pueden ser una actividad relacionada con datos estadísticos, puede ser pero que tenga que ver con la física. Bueno, ya tiene que ver con la física por el hecho de tocar el agua, ¿sí? Pero que tenga que ver también, relacionarla, ustedes pueden relacionarla con matemáticas también un poco. Me refiero, por ejemplo, a datos estadísticos que tienen que ver con el uso del agotamiento de las cuencas hidrográficas, no sé. ¿Mm? Yo les voy a dejar temas, ¿ya? Y ustedes pueden elegir ahí. Y bueno, en la rúbrica ahí va a venir más detallado de cómo tiene que ser, cuánto tiene que durar, por ejemplo, si es un video, cuánto tiene si es una actividad para aplicarla en una clase, de qué forma tiene que ser, con qué objetivo tiene que relacionarse, etcétera, ¿ya? Pero en realidad tiene que estar básicamente bajo algún objetivo de aprendizaje de los planes y programas, ¿sí? Entonces, eso después, esas actividades que ustedes van a crear, van a quedar en el museo, van a ser mostradas ahí, ¿ya? No sé si ustedes se han fijado cuando muestran algunos trabajos en la universidad, colocan una especie de separadores o biombos, y ahí van colocando todas las actividades, ya sea que, como les digo, que sea una infografía, que sea una, una guía de trabajo en clase, etcétera, va quedando ahí. Si es una actividad digital, por ejemplo, como es un video u otro, bueno, seguramente lo colocan como un link, no sé, van a estar mostrando, pero eso va a estar en el museo cuando se va a mostrar cuando sea todo presencial, ¿ya? Eh, un segundito.
Ya, entonces eso es un proyecto, como les digo. La próxima semana, entonces, que es la semana 3, ahí les voy a subir yo cómo se va a evaluar y la instructiva en el fondo de qué se trata, cómo hay que hacerlo, etcétera. ¿Ya? No es un proyecto de investigación, por tanto, no hay que esmerarse, digamos, en hacer introducción, conclusiones, ni nada de eso, sino que se trata de algo práctico, ¿eh? Algo aplicable al aula, eh, o que permita, o un recurso que permita enseñar alguna característica del agua, ya sea de su origen, de su uso, de su agotamiento, etcétera. ¿Mm? De su importancia, por ejemplo, en la enseñanza, algún experimento, si tal vez ustedes si quieren crear o quieren recrear también, ¿ya? Pueden hacerlo mediante un video. Eh, Todos esos recursos después van a ser, digamos, puestos a disposición de escuelas o colegios, qué sé yo, o liceos, ¿ya? Entonces, por eso tiene que estar asociado a algún objetivo de aprendizaje. ¿Me comprenden? Sí, profe, está claro. Ya. Bueno, si van teniendo dudas, obviamente que van a tener dudas en el transcurso digamos, del semestre me van contando, ¿ya? Pero básicamente es eso, es crear, mira, lo voy a resumir, es crear una actividad que sea aplicable al aula, ¿ya? De enseñanza, que quede como un recurso dentro de este museo, ¿ya? Y bueno, y va a servir como una nota para nosotros. Pero, ¿por qué se comienza la semana 3 y se entrega la semana 13? Porque básicamente para que ustedes transiten por este curso de física y vayan eligiendo algún tema en particular que les parezca eh, conveniente o más simple para ustedes o más entendible o más fácil de enseñar, ¿ya? Eso es. Bueno, eso quería explicarle un poquito del programa, ¿ya? Entonces, una vez que lo aprueben, lo vamos a subir, pero básicamente eh, de eso trata un poquito la física, es decir, este curso, ¿ya? Bueno, comenzamos entonces. ¿Qué es la física? O bueno, ¿de qué se trata? La física trata del comportamiento y la composición de la materia y de sus interacciones en el nivel más fundamental. Eh, bueno, muchas definiciones para física tienen que, a veces se define física respecto de cuál es su origen, de qué es lo que trata, de a qué afecta, de cómo se aplica, de cuáles son cómo se clasifica o se divide, pero básicamente trata el comportamiento y la composición de la materia a nivel, su interacción a nivel fundamental en el universo, ¿ya? O sea, ya sea la naturaleza, que nosotros conocemos como naturaleza, el concepto, o la aplicable, digamos, en el universo. En el universo hablamos de el universo observable y también todo aquello que es lo microscópico y cuántico, ¿ya? La física tiene eh, básicamente se transita básicamente por dos niveles, que es el nivel clásico, que se llama la mecánica clásica, la termodinámica y el electromagnetismo, que digamos es la física estudiada hasta antes de, la, de las teorías de Einstein y la profundización del mundo cuántico, ¿ya? Hasta antes de eso, la física no es que se llamaba clásica, sino que se llamaba así tal cual, mecánica, termodinámica, electromagnetismo, eh, y esa es la física que se trabajaba, ¿ya? Bueno, mecánica clásica, ustedes ya entenderán el estudio del movimiento de las partículas y los fluidos. Se estudia la dinámica, la cinemática, el movimiento, la energía, ¿sí? O sea, ahí tenemos, como les decía, la cinemática, eh, posición, velocidad, después viene aceleración. Una vez que ya entendemos que la aceleración es parte del movimiento y parte en realidad de la naturaleza, porque los cuerpos no se mueven con movimiento
uniforme, ¿cierto? Me refiero a la mayoría. Entonces viene el concepto de la fuerza, ¿cierto? Porque viene, ¿qué hace que los cuerpos se muevan? Las fuerzas. Y esas fuerzas están presentes en la naturaleza, en el universo. Y de ahí viene entonces el concepto de trabajo, después viene el concepto de potencia, después viene el concepto de energía respecto relacionada con el movimiento, energía cinética, energía cinética del movimiento y la energía mecánica en general, ¿sí? Cómo relacionar la energía con el trabajo y después de eso, entonces ya podemos pasar a estudiar la termodinámica y otros, porque también está el estudio del movimiento de las partículas rotacionales, ¿ya? Que también es una parte de la física importante. Está la estática, ¿sí? También otra parte de la física importante, y así sucesivamente. Esa es la mecánica clásica que se estudió y se trabajó, se profundizó por muchos años. Paralelamente vinieron los avances en la termodinámica, que es el estudio de la temperatura, ¿cierto? La transferencia de calor, sus propiedades de los sistemas de muchas partículas, porque aquí nosotros generalmente en la mecánica clásica analizamos el movimiento de una partícula y lo hacemos extensible entonces al resto de las partículas que componen ese cuerpo. Entonces en la termodinámica estudiamos el calor y la temperatura, que son conceptos distintos, ¿no? Y después el electromagnetismo, que es la electricidad y el magnetismo. O sea, usted puede estudiar, o sea, hay electromagnetista, electricidad como concepto, ¿no es cierto?, como parte de la física, y el magnetismo como otro concepto aparte, y después se pueden unir en una sola, después que estudiamos cada uno por separado. ¿Y por qué? Porque, bueno, eso se relaciona con el estudio de ondas electromagnéticas y la óptica, ¿ya? Y hasta ahí termina la física clásica. Y de ahí viene la física moderna, que es la relatividad especial, mecánica cuántica y relatividad general. La relatividad especial es la teoría del comportamiento de las partículas que se mueven a grandes velocidades, velocidad de la luz, ¿sí? Que no pasa lo mismo con las partículas cuando se mueven a velocidades estándar, que son las que conocemos nosotros, ¿eh? Bueno, eso da pie entonces ¿a qué? Al estudio de la mecánica cuántica, o sea, la teoría del mundo submicroscópico del electrón, del átomo, ¿cierto? Y cómo esto afecta, digamos, o sea, cómo el movimiento de los cuerpos que son submicroscópicos no tiene nada que ver con la física del movimiento de los cuerpos que son a nivel macro, ¿no? Porque todo es un movimiento de probabilidades en la mecánica cuántica. Y la relatividad general, que es una teoría que relaciona la fuerza de gravedad con las propiedades geométricas del espacio. O sea, ahí tenemos, de la relatividad general viene la cosmología, la astrofísica y otros más. Bien, ¿qué pasa? Que cuando nosotros partimos el curso de física, ya sea que lo vamos a aprender o a enseñar, tenemos que irnos relacionando con algunas interacciones básicas que son las fuerzas de la naturaleza, ¿sí? Interacciones fuertes, electromagnéticas, débiles y gravitatorias, que son las básicas que se plantean en la naturaleza, y viene el concepto de cómo voy a trabajar los datos, las cifras que yo voy obteniendo o utilizando en los problemas y ejercicios, ¿no? Y para eso, entonces, tenemos que analizar los sistemas de unidades y las magnitudes, ¿sí? Bueno, básicamente vamos a trabajar con estas tres magnitudes generales, que son longitud, masa y tiempo, ¿ya? Longitud, masa y tiempo. Y la longitud, masa y tiempo son magnitudes básicas que nos permiten a nosotros posicionarnos dentro de la física y poder dar solución a los problemas
de la física por medio de la creación, utilizando la matemática, de la creación de fórmulas eh, que nos permitan solucionar problemas y ejercicios. ¿Ya? Bueno, uno siempre que trabaja física busca la fórmula que le permite solucionar esto o lo otro, ¿ya? Pero esas fórmulas provienen de un análisis dimensional de las unidades que están presentes en alguna situación que se haya modelado o representado, ¿ya? Aquí no me voy a detener acá en esto porque viene en la otra PPT, ¿ya? Pero lo que tenemos que en fondo saber o conocer o recordar tal vez es las unidades de medida, sus dimensiones y cómo transformarlas, ¿sí? Estos son algunos datos respecto de que pudiésemos usar, ¿ya? Longitudes o qué sé yo, pero los vamos a, como les digo, los vamos a profundizar a continuación, ¿ya? Que se los voy a dejar ahí. Algunos prefijos que se usan, ¿ya? Nosotros generalmente usamos el kilo, K, ¿cierto? Y bueno, también algo importante es escribirlo bien, ¿no? Por ejemplo, se han fijado cuando dicen por ahí, hay una maratón de 3K o de 10K. ¿Qué es eso 10K? Porque K es kilo, ¿ya? KM es kilómetro, ¿ya? Entonces, lo importante es escribirlo. ¿Y por qué? Porque el mensaje debe ser, o sea, no es porque sea como cool, ¿no es cierto? Porque una palabra suena cool o bonito escribirlo en un afiche, qué sé yo, no es razón para deformar el lenguaje, ¿ya? Eh, no es motivo de deformar el lenguaje porque ustedes, sobre todo ustedes como profesora o profesores, tienen que estar muy atentos a eso. ¿Mm? Puesto que uno no puede enseñar algo que no esté aprobado por lo menos por los organismos que son los oficiales en las materias, ¿ya? Entonces, generalmente nosotros usamos kilo, el mega, ¿cierto? Para designar. Entonces, fíjese que el kilo 10 a la 3, ¿cierto? 1000, por eso es kilo, 1000. Y ahí está el kilogramo, está el kilómetro, ¿cierto? La kilocaloría, etcétera. ¿Mm? Pero también hay una serie de prefijos que se usan y tienen que ver con una potencia, es una forma más simple nosotros de representarla, ¿no? El deca, 10 elevado a 1, o sea, es 10, ¿cierto? El giga, perdón, el tera, peta, hexa, zeta, yota, esto ya es esos discos que son de 10 tera, bueno, 10 elevado a 2 el almacenamiento, ¿ya? ¿Cuántos ceros tiene ese almacenamiento? Por ejemplo. Y después seguramente vendrán los otros que están ahí. Bueno, y si lo queremos hacer más pequeñito, el decímetro, centímetro, por eso es una C, cc, centímetro cúbico, cm, centímetro, ¿cierto? cm, centímetro. El milímetro. ¿Mm? Cuando es milímetro. Cuando es ml, mililitro, ¿cierto? El micrómetros, para medir una bacteria, el tamaño de una bacteria, por ejemplo, micrómetros. El nanómetros, para medir el tamaño de un virus, por ejemplo, nanómetros. 10 a la menos 9 nanómetros. Y una bacteria 10 a la menos 6. ¿Mm? Pico, femto, ato, septo, yocto. 10 a la menos 24, yocto. Medir las partículas más pequeñas que del tamaño de más pequeñas que el tamaño de un electrón. ¿Mm? Teoría de cuerdas. Bueno, esos son los prefijos que se usan en la física y generalmente en la ciencia, para ir haciendo ciencia. Esa es la... Bien, ¿qué tiene que ver esto? Entonces, como yo les decía, siempre que usted parta el curso de física, tenemos que analizar de alguna manera entonces los sistemas de unidades y las ecuaciones dimensionales, ¿ya? Esa es la primera parte. Entonces, bueno, aquí está la Lavoisier.
¿Se acuerdan quién fue Lavoisier? ¿O les suena por ahí Lavoisier? No les suena. No Bien. me suena para nada. Ya. Bueno, Lavoisier generalmente se estudia en física. Perdón, en química. En química. Lavoisier era uno de los grandes de la química, pero en realidad en esa época no era ni químico, ni físico, sino que era un científico, ¿ya? Abarcaba distintas cosas. Bueno, dijo algo importante: nada más grande ni más sublime ha salido de manos del hombre que el sistema métrico decimal, o sea, el sistema que usamos nosotros, ¿ya? Antoine de Lavoisier. Tiene varias... Estudienlo por ahí porque es importante. Bien, ¿qué vamos a analizar un poquito? Definición, origen del sistema métrico, consagración del sistema y coherencia. ¿Ya? Esta presentación es un poquito extensa, no la voy a leer completa, ya voy a ir analizando ciertos elementos que son los importantes, pero obviamente cuando se las deje ustedes pueden profundizar, ¿ya? Pueden profundizar en el ratito que van a tener después, ¿ya? Si quieren. Bien. Oye, una cosita. Se me fue, disculpen, voy a volver un poquito al programa. Es algo donde hubo un poquito de polémica, ¿ya? Pero yo lo tengo que informar porque es así. Ahí está. Las evaluaciones propuestas para este curso son 3 pruebas parciales, 20% cada una. Tareas, talleres, nota acumulativa, que es un 20%, y el proyecto de la asignatura un 20%, ¿ya? Pero algo importante, se presentan a examen solo aquellos estudiantes cuyo promedio final de la asignatura sea inferior a 5. O sea, si usted tiene un promedio inferior a 5, tendría que rendir examen. O cuyo porcentaje de asistencia sea menor que el 70%. ¿Ya? Esto se conversó ayer, me parece, se informó a los delegadas y delegados de las carreras con la jefatura de carrera, y entonces por eso yo lo informo ahora. ¿Ya? Ahora, ¿cómo voy a yo medir la asistencia? ¿Ya? Porque, por ejemplo, yo trabajo en Meet, no significa que siempre voy a trabajar en Meet, puede ser en Zoom, pero algunos estudiantes se comparten el link, algunos no entran por UCampus, ¿ya? Si usted no entra por UCampus directamente, eh, entonces generalmente no queda consignado como estudiante que asistió a la clase, aunque pueda haber estado desde las 10 hasta la 1:30. ¿Me entiende? Entonces sería importante que en adelante empiecen a ingresar por UCampus, ¿ya? A la clase, para que queden consignados en la asistencia del UCampus, ¿sí? Pero para no tener problema, usted puede al final de la clase escribir eh, su nombre en el chat, porque a mí me llega la clase más una copia del chat, y ahí puedo saber todas las personas que estaban presentes, ¿sí? Ahora, ¿de qué se trata esto? No es que se esté pidiendo una asistencia para que usted esté presente, digamos, si usted tiene un problema para no asistir y me escribe un correo o me avisa, yo no tengo ningún problema, no lo voy a considerar como ausente porque avisó, ¿ya? Si usted trabaja o hace otras cosas en este horario, entonces que le va a ocupar más tiempo que el hecho de no asistir a una sola clase, por ejemplo, o a 2 clases, ¿ya? Entonces, si va a estar ausente muchas clases, por lo menos, no sé, decir la mitad, porque tú, tiene entonces que justificarse en la DAE, pedir un documento que diga que usted realiza otra actividad y por lo tanto se hace responsable de estar presente, qué sé yo, no sé, está trabajando y tiene que presentar su contrato de trabajo y ahí lo justifica y ahí entonces yo no voy a tener problemas, ¿ya? O sea, no es que yo tenga problemas, si a mí, yo en realidad no tengo ningún problema con el tema de la asistencia, pero es un requerimiento puesto que se está tratando de transitar a la normalidad, porque lo más probable es que el próximo semestre sea presencial. Entonces se está tratando de volver de a poco a la normalidad, y en un curso normal presencial se exige asistencia, por lo tanto se está empezando a exigir esto, ¿ya? Pero todos los casos que sean
que usted, o en el caso de ustedes, si usted considera que tiene un problema, una dificultad y no puede estar presente, no va a estar presente el 70% de las clases, entonces tiene que o justificarse si va a ser muy permanente esa inasistencia en la DAE o si va a ser puntual, me avisa por correo, ¿no? ¿Ya? ¿Queda claro esa parte? Sí, Gracias, gracias. Bueno, entonces, para que no tengamos problemas, yo como lo avisé hoy día, esto para mí empieza a correr de la próxima semana. O sea que estas semanas, la semana anterior y esta, para mí están todos y todas presentes. ¿Ya? Profe, ¿Sí? ¿en análisis también va a correr eso? Corre en todas las asignaturas. ¿Ya? Corre en todas las asignaturas. Ahora, ¿por qué se pide esto? Porque, miren, ¿qué pasa? Pasa que hay, por ejemplo, ahora, si yo voy aquí a mi, a mi pantalla en Meet, eh, puedo ver que hay 25 personas presentes. ¿Ya? Ninguno tiene la cámara encendida, entonces tengo que asumir que están presentes. ¿Ah? Puede que no, puede que solamente dejó conectado y eso es responsabilidad de cada uno. ¿Ya? Si eso yo no me meto en eso. Pero a lo que voy es que o lo que se quiere es fomentar la participación, ¿ya? Ni siquiera es un tema de asistencia, porque como le digo, usted puede dejar puede ingresar a la clase, dejar el computador ahí y irse a hacer otra cosa. Es un tema de participación, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, veo las caras, puedo saber, le puedo preguntar entonces no sé, pues a Karen, o a Pablo, o a Camila, o a Cristian, o a Giovanni, interactuar, o puedo saber que empezar a hacer grupos, ¿te fijas? Pero si están todos así, eh, yo en realidad no sé si le voy a preguntar a Matías y va a quedar un silencio como de 3 minutos, que no sé si está presente o no, ¿te fijas? Por dar un ejemplo, no estoy diciendo que no participe, solo es un supuesto. Y así, ¿te fijas? Entonces, eso es lo que se trata de incentivar. ¿Por qué? Vuelvo al tema, no es un tema de que estén presentes por estar presentes, sino que esto tiene que ver con su formación. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Eh, si la formación, gran parte de la formación de un profesional, sea docente o cualquier otro, pasa por la asistencia a las clases, porque en las clases es donde se puede interactuar, se puede obtener la información de primera fuente. Claro, esto queda grabado, ¿cierto? Queda grabado. Entonces, la podemos revisar a la noche, porque muchos estudiantes dijeron, oye, pero yo trabajo, yo hago esto, entonces yo veo las clases en la noche y ahí hago mis resúmenes y qué sé yo, estudio. Perfecto, está bien, ¿ya? Pero, como les digo, se está tratando de transitar de a poco a un sistema de presencialidad normal, ¿ya? Donde se les va a exigir eso, más que estar presente en las clases, y entonces por eso ahora se está tratando de un poco ir moviéndose a eso. Por eso que la asistencia que se pide no es una exigencia de asistir, sino que es una condición de dar examen. Me refiero a que usted no puede, si quiere no asiste, ¿ya? O si quiere asiste a la mitad, es cosa suya. El tema es que si su asistencia va a ser menor, al 70%, entonces va a tener que dar examen. No estoy diciendo que va a reprobar, sino que va a tener que dar examen, ¿no? A lo mejor muchas personas van a tener promedio inferior a 4, igual van a tener que dar examen, a pesar de que asistió a todas las clases. ¿Te fijas? Es solo una condición de rendir examen, no es una condición de asistencia porque le estoy pidiendo una asistencia yo, ¿ya? Espero que se entienda así, ¿ya? Por favor. Bueno, y en el fondo ojalá asistieran el 100%, ¿no es cierto? Sí, eso es como lo lógico. Es como, yo sé que muchos a lo mejor trabajan o qué sé yo, y está bien también, pues si, en esta modalidad se puede, ¿ah? Hacer eso. Pero entonces hay que tratar de buscar la manera si yo estoy estudiando una carrera que es presencial en horario diurno,
y que solamente por esta emergencia lo estoy digamos, estudiando de manera online. Entonces, tengo que siempre recordar que la base de mi enseñanza es diurna. Entonces, tengo que estar presente en mis clases diurnas, ¿ya? Bien. Bueno, el sistema métrico, nombre adoptado por la 11ª Conferencia General de Pesas y Medidas para un Sistema Universal, Unificado y Coherente de Unidades de Medida basado en el sistema MKS. Metros, kilogramos, segundo. ¿Ya? Bueno, ahí está un poquito MKGS en realidad, ¿cierto? ¿Cuál es el origen de esto? El sistema métrico fue una de las muchas reformas aparecidas durante el periodo de la Revolución Francesa. Entonces, antiguamente por muchos años se usaba el sistema inglés, ¿ya? Pulgadas, los pies, etc. Y bueno, cada país tenía un sistema, o cada región a lo mejor, tenía una forma de medir ciertas cosas. Y entonces había que tener sistemas de conversión, factores de conversión de un sistema a otro para poder tener una relación de lo que se hacía. Entonces, bueno, aquí se creó el sistema métrico y en 1790 se hizo un encargo a la Academia Francesa de Ciencias para crear el sistema único de unidades de medida que usamos nosotros, ¿ya? El sistema métrico decimal comenzó en 1875, o sea, casi 100 años después, mediante el Tratado de la Convención del Metro. Ahí es donde empieza, digamos, el sistema métrico tal como lo conocemos hoy en día. Convención del Metro se llamó porque, bueno, se trató de unificar las unidades de medida a lo que se utilizaba en la época. Bueno, en 1960, la Conferencia de Pesas y Medida estableció definitivamente el sistema internacional, basado en 6 unidades fundamentales que son las que nosotros ya conocemos. En la década del 60, o sea, el metro, el kilogramo, bueno, metro para medir longitud, kilogramo para medir masa, segundo para medir tiempo, amper para medir intensidad de corriente, Kelvin para medir temperatura y candela para medir intensidad luminosa. Esas son las unidades de medida fundamentales, ¿sí? Las básicas que se llaman. Y desde ahí aparecen las secundarias o las compuestas que también se conocen. Por ejemplo, si yo mido una distancia en metro, entonces la distancia recorrida por un vehículo en un tiempo determinado, entonces se mide como velocidad. Esa es una distancia, una unidad de medida que proviene de acá. Entonces sería distancia metro, tiempo segundo, metros por segundo, kilómetros por hora, centímetros por segundo, kilómetros por minuto, no sé, ¿eh? Etcétera. Una consulta. Es que ya se hizo esta división del método, pero si no me equivoco, Estados Unidos un poco parece que no utiliza el metro ni el kilómetro, utiliza más lo que es la yarda, lo que es la pulgada y todo eso. ¿Por qué pasa esto? Se quedó con la antigua unidad de medida que estaba antes en Gran Bretaña. ¿Por qué? O sea, Ya, le escucho muy bajito. No sé si el resto le escucha bajito o solo en mi computador. Yo apenas lo escuché. Sí. ahora sí, ahora sí. Sí. Con Meet me pasa. Repito la pregunta. Mire, pasa que creo que le entendí la pregunta. ¿Por qué Estados Unidos no adopta el sistema internacional? Sí, eso mismo, porque hasta Gran Bretaña separado adoptó todas estas medidas. Claro, miren, pasa que los países de habla inglesa o europeos o los países más desarrollados tal vez, ¿no? Trataron de quedarse con el sistema internacional. En Estados Unidos se usan ambos sistemas. Lo que pasa es que hay una gran mayoría que usa el sistema internacional, pero también hay otra parte que usa el sistema inglés, ¿ya? Y ellos hacen conversiones de las unidades. Nosotros en Chile usamos el sistema internacional como la mayoría. Bueno, la mayoría de los países ha adoptado de a poco el sistema el SI, sistema internacional, ¿ya? Pero claro, hay países que siguen usando su sistema porque están acostumbrados, porque tienen todas sus medidas en eso. Entonces también les complica para cambiarse a otro sistema, ¿ya?
Y bueno, tiene que ver también con el tema político. Así, no es una cosa, digamos, científica. Sí. Pero bueno, así como los gringos quieren ser tradicionales, qué sé yo, también le han pasado chascarros con el sistema. Y chascarros bien costosos. Ahí les voy a explicar uno, ¿ya? Entonces, bueno, se estableció este sistema. En 1971 se agregó el mol, ¿ya? El mol como molécula, ¿ya? ¿Se acuerdan cuando usaban mol? Gramos mol o gramos, no sé, pues en química cuando hacían cálculos, bueno, se agregó como cantidad de concentración de partículas, ¿cierto? De materia en una solución, en una mezcla, en un compuesto químico, etc. ¿Ya? Se agrega la unidad, a estas 6 se agrega el mol. Entonces, eh, ¿cuál es la coherencia del sistema internacional? Que define la unidad en términos referidos a algún fenómeno natural constante e invariable de reproducción viable. O sea, que no es una cosa de que, ay, me gustaría que todos usen el sistema internacional porque así estamos todos uniformados. Esto está hecho en base a unidades referidos a fenómenos naturales constantes e invariables. O sea, ahí vamos a ver que, por ejemplo, el kilogramo, el metro, se colocan, se basan en fenómenos muy precisos de la naturaleza. Entonces hay personas que se han dedicado muchos años a esto. Entonces no es una cosa, digamos, es bastante serio esto. Logra una considerable simplicidad en el sistema al limitar la cantidad de unidades base. O sea, claro, en vez de estar, claro, porque por ahí decían, se puede medir la distancia en millas, en pie, en pulgada, en yarda, en braza, en qué sé yo. ¿Se fija? Entonces son muchas unidades en otros sistemas. En cambio, el sistema internacional trata de acotar la cantidad de unidades medidas a algo que sea condensado y que sea entendible para todos y todas. Bien, esto de las leyes no lo vamos a... Entonces, ¿qué hay? Unidades básicas, unidades derivadas y unidades aceptadas que no son del sistema internacional, pero se aceptan. Entonces, unidades básicas. Las básicas que ya nombré, que son esas 6 más el mol, ¿cierto? Las derivadas, o sea, que se hacen en base a las básicas. Así que yo quiero medir, por ejemplo, volumen. El volumen es una unidad derivada de las básicas. ¿Por qué? Porque el volumen se mide internacionalmente en metro cúbico. Metro cúbico. ¿Pero de dónde proviene el metro? De la unidad de distancia, que es una básica del metro, ¿cierto? Entonces, la velocidad, metro por segundo. ¿De dónde proviene? Del metro, longitud y del tiempo segundos. Eso. Entonces, y hay otras que son aceptadas por el sistema internacional, pero que no pertenecen a él, perdón, pero que igual se usan porque ya hay una costumbre, entonces no se pueden dejar fuera. ¿Ya? Ahí vamos a verla. Entonces habíamos dicho, unidades básicas, longitud, metro, masa, kilogramo, tiempo, segundo. Estas son las unidades básicas que se aceptan internacionalmente. No quiere decir que el tiempo solo se mide en segundos y no se puede medir en hora o en minutos. Me refiero a que esta es la unidad aceptada internacionalmente. Por ejemplo, si yo quiero, no sé, hacer una publicación en un paper y tiene que ver mucho con el tiempo, con problemas que tienen que ver con tiempo, yo el tiempo lo tengo que dejar colocado, asignado todo en segundos. Aunque mis mediciones fueron en minutos, a lo mejor en otras en horas, bueno, tengo que dejar todo consignado en segundos. Y si es demasiado grande, por ejemplo, 10 horas, entonces escribir, no sé, tantos segundos, 3600 por 10, no sé, lo tengo que escribir de una manera que sea entendible, por ejemplo, como potencia, como cifra significativa, ¿ya? Intensidad de corriente en ampere, temperatura termodinámica en Kelvin. Claro, uno dice, pero yo nunca he medido una temperatura en Kelvin. Pues si me dicen, voy al médico, ¿qué temperatura tiene? No sé, 37,5, que son grados Celsius, no son Kelvin, ¿cierto? Pero se dice que Kelvin es la unidad básica porque en Kelvin se miden las temperaturas en los experimentos, en todo lo que se hace a nivel de científico, ¿ya?
obviamente que hay unidades derivadas que son las que se usan más comúnmente. Cantidad de sustancia en mol, intensidad luminosa candela. Aquí están las abreviaciones. Metro es M, no es MT, ni cuando uno coloca metro MT. Kilogramos, KGR. Algunos le colocan, no, es KG. ¿Por qué? Porque es kilogramo, porque K es kilo y G es gramo. El segundo es S, no es SEG, ni SEGS, ni no sé, cosas que se inventan, ¿cierto? El segundo es S nomás. La intensidad de corriente es A mayúscula, ampere, no es AM ni AMP. ¿Mm? La Kelvin es K mayúscula, ¿cierto? Cantidad de sustancia mol con M minúscula, intensidad luminosa candela, CD. CD. ¿Ya? Esos son los símbolos. Y bueno, por ejemplo, como les decía, el metro proviene de dónde? El patrón, perdón, eh, se define como la distancia entre dos finas rayas de una barra de aleación platino-iridio. Imagínense la precisión. Dos finas rayas de una barra de aleación platino-iridio. Bueno, esto se mantuvo porque en 1889 ya se estaba buscando una manera de que la unidad de medida sea lo más exacta posible, ¿ya? Pero hoy en día se define como la distancia recorrida por la luz en el vacío en 1 partido por 99.792.458 segundos. Es el metro, ¿no? Eso cómo se ha ido estableciendo, ¿ya? El kilogramo lo mismo. También se partió por la primera definición fue considerada como la masa de un litro de agua destilada a temperatura de 4 grados Celsius, que es bastante. Después ya se utilizó la masa de un cilindro de aleación platino-iridio, que es el que está en la foto, ¿ya? Pero ya hoy día en la actualidad se intenta definir de forma más rigurosa, expresándola en función de las masas de los átomos. O sea, ya ni siquiera algo que puede ser ahí, que está ahí presente, que lo podemos tocar, sino que algo que tiene que ver más con las constantes del. Porque bueno, como ha ido avanzando la física y la ciencia en general, hoy día se estudian partículas más pequeñas que los átomos, entonces por eso se está definiendo en eso. Y a medida que se va avanzando, se van cambiando, digamos, los patrones. El segundo, que es la unidad de tiempo, el segundo es la 1 partido por 86.400 partes del día solar medio, por ejemplo, definido, ¿cierto? Hoy día ya como la duración de son altos periodos de radiación de la Tierra, o sea, 9.192.631.770 periodos de radiación correspondientes a la transición entre dos niveles hiperfinos de estado natural del átomo de cesio-133, que es radioactivo. Bueno, si se fijan, es demasiado exacto, o sea, hay muy pocas probabilidades que eso tenga variaciones, pero aún así seguramente debe tener variaciones a nivel cuántico, ¿no? Entonces por eso se hacen estas mediciones. El ampere, intensidad de corriente, el ampere, ¿cierto? Aquí, bueno, de las unidades, perdón, y por ejemplo el segundo es la unidad internacional del tiempo, pero también el tiempo se puede medir en minutos, en horas, qué sé yo. El ampere es la unidad internacional de la intensidad de corriente. Y aquí nosotros podemos hacer relaciones con intensidad de corriente, intensidad, el voltaje mismo, la potencia, ¿cierto? La resistencia, etcétera. Las cargas eléctricas también. Actualmente se define como la magnitud de corriente que fluye en dos conductores paralelos, distanciados de 1 metro entre sí, en el vacío, que produce una fuerza entre ambos conductores a causa de sus campos magnéticos, ¿ya? O sea, siempre que hay campo eléctrico hay un campo magnético, y cuando hay campo magnético también hay campo eléctrico. El Kelvin, unidad internacional de la temperatura. En el sistema internacional, el Kelvin y el grado Celsius tenían el mismo significado. Hoy día no, porque Kelvin es absoluto, ¿ya? Me refiero a que Kelvin no tiene temperatura negativa. No hay menos 10 grados Kelvin, no existe, ¿ya?
Pero sí en Celsius sí hay temperatura negativa. Celsius, la escala Celsius se basa en la temperatura del agua, ¿cierto? Pero hay otras escalas, por ejemplo, eh, grados Fahrenheit, ¿cierto? ¿Qué otra escala conocen ustedes? Actualmente es la fracción de 1 partido en 263,16 de la temperatura termodinámica del punto triple del agua. El punto triple del agua, que es esa fotito que está ahí chiquitita, es es una temperatura a la que el agua puede estar en sus tres estados al mismo tiempo: sólida, líquida y gaseosa, ¿no? Eso ocurre a una temperatura y por eso se toma el agua, digamos, como... Mira, esto sería interesante que ustedes lo profundizaran tal vez Ahí ya sale algo respecto del agua, ¿no? El punto triple es bien interesante porque es un fenómeno que ocurre en la naturaleza y como ocurre en la naturaleza se puede estudiar físicamente también, ¿no? El mol. Antes no existía la unidad de cantidad de sustancias, sino que un mol era la unidad de masa, gramos mol o gmol o kilogramos mol, qué sé yo. Pero ahora se define como la cantidad de sustancia de un sistema que contiene un número de entidades elementales igual al número de átomos que hay en 0.012 kilos de carbono 12. ¿Ah? Bueno, se definió por un tema de que la cantidad de sustancia de materia no está definida en la química de una manera rigurosa. Por eso se agregó el mol. Y la candela, en la actualidad, bueno, dice, la candela comenzó definiéndose como la intensidad luminosa en una cierta dirección de la fuente de platino fundente. Digamos, otro aspecto que hace que la medición se trate de buscar lo más exacto posible, porque aquí hay una radiación de cuerpo negro, ¿ya? Las radiaciones de cuerpo negro se empezaron a estudiar en 1910 en adelante, más o menos, ¿ya? Pero en la actualidad la candela es la intensidad luminosa en una cierta dirección de una fuente que emite radiación monocromática de frecuencia 540 por 1012 Hz. O sea, 540 por 1012 Hz. Hay una vibración de 540 por 1012 Hz y que tiene una intensidad de radiación en esa dirección de 1 partido por 683 watts por superficie de radiación, SR. Bueno, la candela, a ver, si usted, por ejemplo, quiere medir la intensidad luminosa de un ambiente de trabajo, se utilizan unos dosímetros o unos aparatitos, ¿cómo es que se llama? Se me olvida el nombre ahora, pero que miden la intensidad luminosa. La pueden medir en candela o en lux también miden, que el lux también es una unidad de medida de la intensidad luminosa, ¿ya? Bueno, y aquí vienen unidades derivadas, o sea, cuando ya empiezan a mezclarse las unidades. Por ejemplo, superficie, metro cuadrado. Volumen, metro cúbico. Velocidad, metro por segundo. Aceleración, metro partido por segundo al cuadrado, porque es metro partido por segundo. Por eso que se escribe como metro partido por segundo al cuadrado, ¿eh? Derivadas de, por ejemplo, la frecuencia en Hertz, Hz, la fuerza en Newton, kilogramos metro segundo cuadrado, la potencia en watts. Cuando usted ve la cuenta de la luz, kilowatts, ¿eh? Potencia. Resistencia eléctrica, ohm, esa letra griega que está ahí, omega. Perdón. Radián, en rad, estéreo radián, SR. Bueno, a veces se mezclan los nombres, ¿cierto? Uno tiene que tener claridad en qué lo está usando también, ¿eh? Bueno, cómo se construyen estas unidades y aceptadas que no pertenecen al sistema internacional. Por ejemplo, la masa, la tonelada. El símbolo es T, minúscula. Tiempo en minutos, min. Bueno, tonelada escribe ton, ¿sí o no? Pero es T. El tiempo en minutos, min. Algunos escriben M,
minúscula. Y eso es metro. Hay que tener cuidado. Tiempo, hora, H. No es HR. Temperatura, grados Celsius. Grados Celsius. Volumen, litro. L mayúscula o L minúscula. Pero no es LT, ni LTS, ni LTR. No sé, también no sé. Bueno, temperatura también tenemos grados Celsius, grados Fahrenheit, ¿cierto? Grados Rankine. Bueno, son algunas escalas, ¿cierto? Kilowatt hora, KW, perdón, H. Superficie, hectárea. Presión en bar. Radioactividad en Curie, CI. Dosis absorbida, RAD, RD. De radiación, por ejemplo. Y las que son desaprobadas, longitud en Fermi. Por ejemplo, hay otra medida de longitud, Fermi, aparte de las que se conocen al sistema internacional. Presión atmósfera, ATM. Se puede medir en milímetros de mercurio también. Eh, energía, calorías, cal, fuerza, kilogramo fuerza, KGF. ¿Ya? Bueno, la fuerza puede ser en dinas, en otras, pero ¿qué pasa? Que a pesar de que están desaprobadas por el sistema internacional, si ustedes van a un texto, puede que encuentren problemas con, por ejemplo, la presión en la atmósfera, la fuerza en kilogramos fuerza, la caloría en cal. O sea, ¿por qué? Porque los textos se escriben en otros países, después se traducen, por ejemplo, pero los problemas se dejan con las mismas unidades para no estar haciéndolo, para no estar cambiándole los valores, no sé. Entonces, bueno, hay una mezcla de cosas. Múltiplos y submúltiplos, ya conversamos un poquito de eso. Bueno, aquí está. Correcto, el segundo, S. Y no sec o sec. Ahí se los dejo para que le echen una miradita. ¿Ya? ¿Cuáles son las ventajas entonces de es más fácil de enseñar, es más fácil de pensar, es más fácil de aprender y es más fácil para medir el sistema internacional? ¿Sí? Bien, les voy a dejar esta tablita de conversión, que es la que vamos a usar, o la que ustedes, bueno, podrían usar. La pueden usar en cualquier prueba o actividad que les va a servir para convertir unidades, qué sé yo. ¿Ya? O sea, estos son los factores de conversión, pero se llama tabla de conversión, de longitud, de superficie, de volumen, de masa, de densidad, capacidad calorífica o entropía, presión, energía, energía específica, potencia. ¿Ya? Y algunos múltiplos abajito. Entonces, si hay un problema, por ejemplo, yo quiero transformar de una velocidad, por ejemplo, de metros por segundo a kilómetros por hora, o una aceleración de metros partido por segundo cuadrado a metros partido por minutos al cuadrado, por ejemplo. ¿Ya? Bueno, tengo que entonces utilizar las unidades perdón, la tabla de conversión para poder estar claro con la unidad y sus factores. Bien. Vamos a hacer, les voy a dejar ejercicios de eso. ¿Se acuerdan cómo transformar una unidad? Matemáticamente no es complicado, pero me refiero, ¿se acuerdan cómo transformar, por ejemplo, una unidad que es compuesta? Porque si uno quiere transformar una unidad que no es compuesta, que es derivada o a lo mejor es básica, no es tan complicado. O sea, si me dicen transforme metros cúbicos a litro, por ejemplo, ¿ah? O litro a centímetro cúbico, o a mililitros, a ml. No es complicado porque yo sé que un metro cúbico tiene 1000 litros, ¿ah? O que un litro tiene 1000 centímetros cúbicos, o 1000 ml. Entonces, conozco el factor de conversión ya lo tengo en mi cabeza, ¿sí? Yo sé que una tonelada son 1000 kilos, o que un kilo son 1000 gramos, ¿sí? O que un metro son 100 centímetros. Esas son como cosas que uno las sabe. Dígame, disculpe. No, que me acuerdo que en la media había un truco que era como ir cambiándolo horizontalmente. Y claro, pues las mediciones compuestas, como por ejemplo kilo, o sea, metro partido por segundo,
Después el metro se ponía abajo y después se hacía todo con el metro y después se seguía con el segundo, algo así. Claro, claro. Eh, claro, ese es como el sistema que más se usa, pero si alguien no se recuerda, me tiene que decir, por favor, y hacemos un ejemplo, ¿ya? Si no, para continuar. Análisis dimensional. Miren, a ver, es que están tan callados que yo no sé. Hagamos un ejemplo. Voy a sacar mi cámara para que esta cosa no se pegue. Hagamos un ejemplo, a ver aquí mismo para no estar abriendo una... está la cosita aquí. Ahí. Por ejemplo, transformemos, si uno me dicen, a mí me dicen, a ver, llevar, ¿qué podríamos hacer? Metros, distancia, ¿cierto? Y hagamos una unidad de distancia. Distancia, vamos a escribir ahí. Bueno, no marca muy bien aquí, ¿eh? Transformemos, no sé, 120 metros a centímetros. Ya, ¿cómo lo harían ustedes? Ya, pues yo sé que un metro son, ¿cuántos centímetros? 100. Ya, 100 centímetros, ¿cierto? Entonces, yo digo, 120 metros es la unidad que tengo que transformar, ¿ya? Voy a hacer una rayita y eso es una rayita. Aquí voy a colocar una rayita de fracción. Entonces, voy a colocar, en esta rayita de fracción, voy a colocar metro aquí abajo, porque quiero que esta unidad se cancele, que se vayan los metros, y que me quede en centímetros. Eso es lo que quiero, ¿ya? Solamente la parte literal. Ahora la parte numérica. Me tengo que preguntar de estas dos que escribí acá, ¿cuál es mayor, metro o centímetro? El metro es mayor que el centímetro, ¿cierto? Entonces le voy a escribir un metro, un 1, perdón, al metro. Voy a decir un metro, ¿cuántos centímetros tiene? Bueno, aquí lo anoté. Un metro tiene 100 centímetros. Y entonces, como un metro tiene 100 centímetros, ahora hago la multiplicación. Aquí 120 está partido por 1, ¿cierto? Así que voy a multiplicar todo lo del numerador y todo lo del denominador. En el numerador tengo 120 y tengo 100. 120 por 100. ¿Sí? Y en el denominador tengo 1 por 1, que sería 1. Pero la unidad metros se canceló y me quedó en centímetros. Por tanto, el resultado va a quedar en centímetros. Y 120 por 100 son 120, 0, 0. ¿Pero qué son? Centímetros ahora. ¿Ya? Ahí le puse mal el puntito. 12.000 centímetros. ¿Ya? Eso es fácil, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si yo quiero transformar ahora 10? Vamos, ya, 10 metros por segundo a kilómetros por hora. Bueno, hago lo mismo entonces. Digo, aquí hay dos unidades que están implícitas, metro y segundo, que hay que transformarla a kilómetros por hora. Entonces, me recuerdo, ya sé que un metro tiene 100 centímetros. Esto lo estoy escribiendo, pero ustedes lo tienen en su tabla, entonces no es necesario que solo lo escribo para no estar cambiándome de documento. Y yo sé que una hora, como tengo que transformar segunda hora, tengo que ver la conversión. Una hora son 3.600 segundos. Entonces voy a la transformación y digo ya. El problema son 10 metros por segundo. 10 metros por segundo. Ahora,
voy a hacer una rayita para transformar, pero como son dos unidades, anteriormente, en el problema anterior, era transformar metro a centímetro, era una unidad a otra unidad, de la misma dimensión que es longitud. Acá no, acá tenemos dos unidades, que es metro a centímetro, esa unidad de longitud, y después lo segundo hay que pasarlo a hora, esa es dimensión de tiempo. Entonces, como hay dos dimensiones implícitas, tengo que hacer dos transformaciones. ¿Ya? La primera va a ser la de metros. Voy a escribir metros acá porque quiero que se cancelen. Y aquí voy a transformar los metros, aquí me pide a kilómetros. Y en la otra voy a hacer la transformación de la dimensión de tiempo. El tiempo, voy a escribir segundo acá arribita para que se cancele con los segundos. Ahí. ¿Y en qué la quiero dejar? En horas, para que el resultado me quede en kilómetros por hora. ¿Ya? Y no al revés, en horas partido por kilómetros. Si lo hago al revés, o sea, si el resultado me va a quedar en horas partido por kilómetro, quiere decir que me equivoqué en hacer la relación de literal de las unidades. Entonces, en esta parte, la primera parte, que es de longitud, kilómetro y metro, obviamente que el kilómetro es mayor que el metro, así que digo, un kilómetro, ¿cuántos metros tiene? Ahí yo sé que, aquí me equivoqué, ¿eh? Puse un metro, son 100 centímetros, y aquí lo voy a escribir. Un metro, ¿cuántos kilómetros son? O mejor dicho, acá abajito lo voy a escribir. No me sirve en realidad ese factor de conversión, el de arriba. Un kilómetro son 1, 2, 3, 1000 metros. Ya. Entonces, un kilómetro son 1000 metros. Por acá, ¿cuál es mayor? Segundo, hora, hora. Una hora, ¿cuántos segundos tiene? 3600 segundos, porque ya lo había escrito yo acá. ¿Cierto? Ahí. Bueno, ¿qué hago? Multiplico todo lo del numerador y lo divido por todo lo del denominador. En el numerador, ¿qué hay? 10, 1 y 3600. Así que sería 10 por 1 por 3600. Y en el denominador hay, estaba partido por 1, ¿cierto? 1 por 1000 por 1, o sea, 1000. Y este 1 de acá arribita lo escribí, pero da lo mismo, en realidad no es necesario mantenerlo. Bueno, aquí el resultado me va a quedar 10 por 1, 10. Aquí puedo cancelar ceros. Y me va a quedar 36 por 1 partido por 1. O sea, 36, si no me equivoqué, ¿qué unidades quedaron de todas las que cancelé? Kilómetros partido por hora. Y lo transformé. ¿Ya? Bueno, esto es una manera de transformar. No sé si hay varias maneras. Ustedes pueden usar la que a ustedes les acomode. Yo solamente estoy mostrando una que considero la más rápida. ¿Ya? Pero hay algunas personas que usan regla de 3. Otros usan regla de 3 compuesta, que es un poquito más largo porque hay que transformar una y después la otra. Aquí lo que yo hago es hacer lo mismo con la regla de 3, pero compuesta, o sea, todo al tiro. ¿Mm? ¿Me entienden? Sí, profe, quedó claro. Ya, bueno, de todas formas, vamos a dejar una guía de ejercicios de esto, así que háganla para que vayan soltando la manito con esto y después los problemas no tengan dificultades con esto, porque en realidad esto es accesorio, o sea, el transformar una unidad o cambiarla es algo que yo debo hacer rápidamente, no me debo ocupar mucho tiempo, a eso me refiero. ¿Ya? Bien. Entonces, bueno, cuando uno trabaja comienza el curso de física, entonces siempre las unidades de medida y después el análisis dimensional. ¿Qué pasa? Un análisis dimensional es el estudio o análisis de las relaciones entre diferentes magnitudes, identificando sus dimensiones y unidades de medida. ¿Ah? O sea, ¿qué es una magnitud? Magnitud es todo aquello que se puede medir. ¿Ya? Por ejemplo, si
la longitud se puede medir con una regla, ¿cierto? Con un metro, con una wincha, qué sé yo. Por ejemplo, si yo digo, no sé, una distancia X mide 99 metros. El 99 es la cantidad numérica. Metro es la unidad de medida. Y 99 metros es la longitud. ¿Se fijan? O sea, todo eso está compuesto de este, tiene una relación coherente. ¿Y por qué es una relación coherente? Porque esto nos lleva a la magnitud, ¿no? O sea, una magnitud es todo aquello que se puede medir. ¿Qué se puede medir? Por ejemplo, la longitud, la masa, el tiempo, ¿sí? ¿Y cómo se miden? Bueno, la longitud se puede medir en metros, la masa en kilogramos, el tiempo en segundos, ¿ya? Entonces se fijan que esto tiene una coherencia. ¿Por qué? Porque esta coherencia hace que las fórmulas físicas también sean coherentes y se puedan usar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿qué es medir? Medir es comparar una magnitud con otra magnitud de la misma especie. Por ejemplo, realizar la siguiente medición. Si medimos la distancia de mi casa a la universidad es de 300 metros. Entonces aquí estamos comparando con el metro patrón. 300 metros, ¿ya? Si medimos la masa de un cuerpo, que es de 70 kilos, aquí comparamos con el kilogramo patrón, ¿ya? O sea, el medir, al comparar magnitudes, estamos comparando con algo que es un patrón, ¿ya? ¿Cómo se clasifican las magnitudes? Las magnitudes se pueden clasificar de acuerdo a su origen y de acuerdo a la naturaleza, a su naturaleza, ¿ya? Hay fundamentales y derivadas. Hay escalares y vectoriales, ¿ya? Si es por su origen, la magnitud fundamental es aquella, o son aquellas elegidas magnitudes por convención, es decir, que permiten expresar cualquier término, o sea, expresar cualquier variable física en términos de ella. En el sistema internacional tenemos 7 magnitudes fundamentales, que las que yo le nombré, que están ahí, ¿ya? Ya las habíamos analizado. Longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad corriente, intensidad luminosa, cantidad de sustancia. Y hay magnitudes derivadas, que las que nombramos también, que las que se derivan de las anteriores. Y fíjense que hay una columna acá que dice fórmula dimensional, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando uno analiza la fórmula dimensional es distinta al símbolo de la unidad de medida, ¿ya? Si es una magnitud, por ejemplo, de área, ustedes saben que el área uno la mide generalmente en metros cuadrados, ¿cierto? Entonces, la unidad medida del área, metro cuadrado. Su símbolo es m elevado a 2, pero su fórmula dimensional es L al cuadrado, L de longitud, porque el área es una longitud, metro, pero que está al cuadrado, porque es un producto de metro por metro, ¿ya? Entonces, el análisis dimensional tiene que ver con esto, con las magnitudes fundamentales, que son las que existen en la naturaleza y se analizan así. Bueno, por otro lado, si es que por su naturaleza podemos diferenciar magnitudes que son escalares y vectoriales. Las escalares son aquellas que enunciando su valor, se enuncia su valor seguido de su correspondiente unidad, quedan perfectamente definidas, a veces afectando a un signo negativo convencionalmente elegido. Por ejemplo, longitud 5 metros, temperatura menos 12 grados, tiempo 5 segundos. Esas son unidades escalares, que son las que usamos generalmente en las medidas, pero se llama escalar por un tema de que en física a veces pueden aparecer magnitudes o valores como un vector o como un escalar, ¿ah? Por ejemplo, si yo tengo una velocidad, eso es un vector, pero si tengo una rapidez, eso es un escalar. Si tengo un desplazamiento, es un vector. Si tengo una longitud, eso es un escalar, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Que las magnitudes vectoriales, según en la dirección del vector y el sentido, pueden ser positivas o negativas, pero las magnitudes escalares, no importando la dirección ni el sentido, siempre son positivas.
¿ya? Por ejemplo. La magnitud vectorial son aquellas que además de conocer su módulo o valor, es necesario conocer su dirección y sentido para que estén plenamente definidas. Entre las magnitudes vectoriales más utilizadas tenemos el desplazamiento, la velocidad, la aceleración, la fuerza, la potencia, el torque, el impulso. Todo eso son de dinámica. Después cantidad de movimiento, intensidad de campo eléctrico, inducción magnética, entre otras. ¿Para qué sirve el análisis dimensional? El análisis dimensional permite comprobar la veracidad de las fórmulas físicas mediante el principio de homogeneidad dimensional. O sea, podemos comprobar que una ecuación física es dimensionalmente correcta, verídica. Además, expresa las magnitudes derivadas en función de las magnitudes fundamentales y determina fórmulas empíricas a través de datos experimentales. O sea, generalmente cuando se hacen el análisis dimensional se deja establecido cuando se hacen experimentos, se está haciendo investigación, ¿ya? ¿Cómo se representa una magnitud física? Si A mayúscula es una magnitud física, entonces se representa como A dentro de un paréntesis cuadrado, ¿ya? Por lo tanto, si la dimensión de la magnitud de la longitud es L mayúscula, hay que escribirla L, pero dentro de un paréntesis, ¿ya? Y así sucesivamente. Principio de homogeneidad dimensional. Si una fórmula física es correcta, entonces todos los términos de la ecuación o fórmula son dimensionalmente iguales. Son dimensionalmente iguales. Y ahí se puede hacer un análisis dimensional de la misma, ¿ya? ¿Cómo podemos hacer un análisis dimensional de una ecuación física? Conociendo las unidades de medida de cada una de las dimensiones que están presentes en la fórmula. Por ejemplo, hay una fórmula que dice que A es igual a B más C partido en D. Puede ser una ecuación, no sé, física, ¿ya? Es un ejemplo. Ya, si esa fórmula A igual a B más C partido en D es correcta, físicamente es correcta, ya está probada, digamos, mediante experimentación que es correcta, entonces se puede usar, entonces los términos de la ecuación dimensionalmente son iguales. O sea que la dimensión de A va a ser igual a la dimensión de B y es igual a la dimensión de C partido en D, ¿ya? Y una cosa importante, solo se pueden sumar magnitudes de la misma especie. O sea, bueno, aquí pasa algo raro, ¿no? Por ejemplo, si uno le dicen, si resto masa con masa, el resultado es masa, no es cero. O si sumo masa con masa con masa, el resultado es masa, no es 3 masa, ¿ya? Bueno, pasa con esto que las magnitudes, el análisis dimensional se basa en un concepto de magnitud de las mismas y se basa en lo que es dimensionalmente verídico. Entonces, por eso que si nosotros nos dicen sume las dimensiones de o calcule si una ecuación es dimensionalmente correcta, entonces tenemos que tener ojo con ciertas reglas que se ocupan acá, ¿ya? No son, digamos, tantas, pero son algunas que son importantes. Hay un ejercicio, por ejemplo, hallar las dimensiones de z. Ahí está la ecuación de z. Z igual a x más y. Sabiendo que x es masa y que la siguiente ecuación es dimensionalmente correcta. Ya. Aquí nos dicen z es igual a x más y. No sabemos no sabemos qué es z porque nos están pidiendo las dimensiones. Tampoco sabemos lo que es y o y. Solamente sabemos que x es masa. Que la x es masa. Entonces, si la ecuación es dimensionalmente correcta, porque dice la ecuación es dimensionalmente correcta, es una condición, ¿ya? Entonces sus términos son dimensionalmente iguales, porque eso es una condición que le acabo de leer. Si una ecuación es dimensionalmente correcta, sus términos son dimensionalmente iguales. Por lo tanto, el escribir z igual a x más y es lo mismo que escribir z igual a x igual a y. Por tanto, las dimensiones de z van a ser las mismas dimensiones de x y las mismas dimensiones de y. Y como las dimensiones de x son m de masa, entonces todo esto de aquí es masa. Z es masa e y es masa, ¿ya? Por tanto, la respuesta z es masa, m, ¿ya?
Es bien abstracto, pero no es complicado una vez que vamos a ir haciendo ejemplos. ¿Ya? Propiedad de la suma y la resta. Solo se puede sumar o restar magnitudes de la misma especie. El resultado de dicha operación será igual a la misma magnitud. Como yo le decía, si usted suma longitud más longitud más longitud, no va a tener 3L, sino que va a tener longitud, porque usted está sumando la dimensión, no el valor. Por ejemplo, si aquí usted tiene longitud 3 metros, más 5 metros, más 2 metros, igual, el resultado ¿en qué va a ser? En metros. Por eso que da lo mismo el valor numérico. ¿Ya? Lo que importa acá es la dimensión. ¿Y de dónde proviene la dimensión? De la unidad de medida. No importa el valor escalar. Si usted resta metros con metros, por ejemplo, masa con masa, 10 kilos menos 2 kilos igual va a ser un valor de 8 kilos, ¿cierto? Ya, pero dimensionalmente masa menos masa va a ser masa. Porque el resultado le va a quedar en kilo igual. Por otro lado, las reglas de multiplicación y división se cumplen de esta manera. Esta es la manera que ya conocemos. Longitud por masa sería longitud al cuadrado por masa. Eso es una regla matemática, el producto. ¿Ya? Esto básicamente es multiplicación de potencia. Entonces, por ejemplo, si usted tiene longitud por longitud al cuadrado partido por masa al cubo, va a ser longitud al cubo partido por masa al cubo. Pero dimensionalmente, y en una ecuación dimensional, siempre se expresa sin fracción. Siempre el resultado se expresa sin fracción. Entonces va a ser longitud al cubo por masa a la menos 3. ¿Ya? Bien. Eso, jóvenes. Eso respecto de las unidades medidas y un poco de análisis dimensional. Les voy a dejar el documento los documentos que vimos, más este que estamos analizando, y alguna guía de ejercicios de conversión de unidades y un poquito de análisis dimensional para que ustedes vayan trabajando. Así que no sé, como les digo, si lo consideran está muy complicado. ¿Qué piensan ustedes? Me refiero para el segundo bloque a hacerlo sincrónico otro día, o se los grabo, o basta con que les deje el material. Entonces, bueno, lo voy a dejar en la votación mejor, ¿ya? En la votación, para que ahí puedan expresar. Ya, jóvenes, Profe, que esté lo bien, nos dejamos vemos. hasta acá. Déjenme, voy a dejar ahí. Lo dejamos hasta aquí. Y entonces la próxima semana ya vamos a terminar un poquito con el análisis dimensional y pasamos al movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ya? Así que cualquier cosita ahí nos contactamos por correo o por el foro. Y les voy a dejar la votación por la horita que les voy a quedar debiendo ahora. Ya, jóvenes, que estén muy bien, que les vaya muy bien. Chao, que esté bien. Chao, chao. Chao, Chao a profe. todos. Hasta luego. Chao, Chao, profe, que lo vaya bien. chao, profe. Chao a todos. Chao, profe, que esté bien.